Hola lunáticos y lunáticas de la energía solar, mi nombre es Cristian Wallace y hoy vamos a aprender a calcular las pérdidas anuales por sombras de objetos circundantes que pueden tener nuestras instalaciones solares. Lo que vamos a hacer es explicar con un pequeño ejemplo el funcionamiento de la guía del recurso solar. En la guía están los ábacos, uno por cada provincia, y a su vez están las tablas de pérdidas por sombras. Lo que vamos a hacer es, con un pequeño ejemplo, poder evaluar las sombras proyectadas por cada uno de los obstáculos circundantes en una posible instalación solar térmica sobre una terraza, por ejemplo, de un edificio. Aquí tenemos un caso en donde existe la posibilidad de colocar una instalación solar. En esta esquina, es una esquina inventada, en donde la instalación tiene a su alrededor proyecciones de sombras a causa de los edificios. Lo que nosotros vamos a hacer es parametrizar estas sombras y realmente calcular las pérdidas anuales que estas significan en la instalación. Aquí vemos que el sistema cardinal tiene como norte esta línea verde y aquí la instalación está orientada con las líneas del edificio. Por lo tanto, para poder avanzar en el cálculo, lo que vamos a realizar es la parametrización de cada uno de los vértices de los obstáculos para luego poder calcular las pérdidas globales por sombras. Lo que vamos a desarrollar aquí es el procedimiento para utilizar los ábacos de asolamiento y sus tablas anexas. Pero para eso primero tenemos que entender de qué se trata esta carta cilíndrica o ábaco de asolamiento. Cada provincia tiene un ábaco propio. Entonces, ¿qué es un ábaco? Básicamente lo que tenemos acá es en el eje X el ángulo azimutal. Fíjense que en el centro tenemos el norte, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Y en el eje Y lo que tenemos es el ángulo de altura solar. Lo que vemos acá, por ejemplo, en la línea inferior es el recorrido del día más corto del año. Por ejemplo, para el hemisferio sur eso sucede el 21 de junio. Y en la parte superior lo que tenemos es el recorrido del sol el 21 de diciembre. Todas las líneas que se ven en el medio son momentos intermedios del año. Estas líneas perpendiculares a cada uno de los recorridos solares son las horas solares, sin corrección con el horario legal. También en la guía del recurso solar lo que se encontrarán son 30 tablas por cada una de las provincias. Cada tabla sirve para una combinación única de inclinación y orientación, ahora sí, de nuestra superficie de captación. Por ejemplo, la tabla, vamos a suponer la tabla 8, es una tabla en donde el panel o la superficie de captación tiene un ángulo de inclinación de 30 grados y su orientación o azimut es de 0 grados. Quiere decir que está mirando hacia el ecuador o hacia el norte si hablamos desde el punto de vista del hemisferio sur. Lo que uno debe hacer es encontrar cuál es la tabla que más se acerca a la combinación de estos dos parámetros propio de la instalación que estamos evaluando. Acá tenemos el primer ejemplo. ¿Cómo encontrar el ábaco y las tablas? Bueno, si nuestra instalación está en Catamarca y la instalación va a tener una inclinación de 45 grados y va a mirar al norte geográfico, lo que debemos hacer es buscar la tabla 13 en Catamarca, que tiene beta igual 45 y azimut 0, y obviamente el ábaco correspondiente a la provincia de Catamarca. Cada uno de estos porcentajes representa la porción de energía anual que corresponde, por ejemplo, el casillero A1 representa el 4,7% de la energía anual depositada en un plano con beta igual 45 y azimut 0. Por ejemplo, vamos a tomar otro casillero, el C2. El C2 representa el 2,49% de la energía anual disponible en un plano cuya inclinación es 45 grados y su azimut es de 0. Ahora seguimos con otro ejemplo, que es el que tenemos armado para que quede claro cómo calcular las pérdidas por sombra anuales. Tenemos un edificio que posee 8 metros cuadrados de colector con una inclinación de 45 grados.
Los colectores se encuentran ubicados en un edificio en Capital Federal. Por restricciones del proyecto se colocan siguiendo las líneas del edificio, por lo que el azimut del campo de colectores es de 30 grados al oeste. Esto es muy importante y lo vamos a desarrollar a continuación. Previamente lo que debemos hacer es reconocer todos los vértices. Por ejemplo, acá en la figura podemos ver el vértice A, B, C, D, E, F, así hasta la letra Z. Todos los vértices de los objetos circundantes que van a estar proyectando sombras en el campo de colectores. Ahora voy a ir al modelo, en donde podemos ver, yo acá ya lo tengo preparado, vértices. Lo que debemos hacer es marcar todos los vértices que forman o constituyen los objetos que van a proyectar sombra sobre nuestra instalación. Una vez que tenemos los vértices, lo que debemos hacer es tener presente todas las cotas en coordenadas cartesianas para luego poder hacer la transformación a coordenadas esféricas. Un dato muy importante es que el origen de coordenadas se toma en el centro inferior de la superficie de captación y alineado con el edificio para mayor facilidad a la hora de la medición. Y cuando hablamos de medición nos referimos a la medición de las cotas para poder pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Luego solamente debemos hacer esta corrección de rotación del sistema coordenado con respecto al sistema cardinal. En este caso se rota menos 30 grados para conocer luego la ubicación de cada vértice en el ábaco de asolamiento propio de la instalación. ¿Y para qué queremos todas esas cotas? Bueno, porque debemos convertir las coordenadas cartesianas de cualquier punto P, nosotros lo llamamos vértices, a coordenadas esféricas. Y para eso debemos usar las siguientes expresiones. Por ejemplo, la elevación o el ángulo de altura se calcula con las coordenadas cartesianas X, Y y Z. Luego, haciendo una conversión trigonométrica, arco tangente de Z sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, nos da como resultado el ángulo de elevación. Ahora bien, para el ángulo de azimut, cuando tenemos un vértice que se encuentra en el primer o cuarto cuadrante, la expresión que debemos usar es la siguiente: 90 grados menos arco tangente de X sobre Y más el ángulo de corrección por desfasaje entre el sistema cardinal y el sistema cartesiano. Para vértices o puntos que se encuentran en el segundo y tercer cuadrante, debemos realizar el cálculo con la siguiente expresión: menos 90 menos arco tangente de X sobre Y más el ángulo de corrección. El azimut crece positivamente desde Y hacia el este, como vemos acá, y negativamente hacia el oeste, de la misma manera que sucede en los ábacos. Si optamos por seguir las líneas del edificio y a partir del punto inferior central de la instalación, que ese es nuestro punto 00 del sistema coordenado, lo que debemos hacer es medir el ángulo de desfasaje con respecto al norte geográfico. En otras palabras, el norte de la instalación es nuestro eje y crece positivamente. El este es el eje X, donde crece positivamente, y hacia el lado de los valores negativos es el oeste. Y obviamente el eje Y negativo es el sur. Para este caso, el norte geográfico está alineado justamente con la línea verde, y este desfasaje es de menos 30 grados. Ese es el valor que hay que tener en cuenta a la hora de calcular el ángulo azimutal para luego detectar el valor en las tablas correspondientes con los abacos. Por lo tanto, si el sistema coordenado está rotado al oeste con respecto al sistema cardinal, el ángulo de corrección tendrá signo negativo. Si el sistema coordenado está rotado al este con respecto al sistema cardinal, el ángulo de corrección tendrá signo positivo. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo del vértice A. El vértice A está acá arriba, en este punto. Entonces nosotros tenemos que darle las coordenadas X, Y, Z a ese punto llamado vértice A. Lo que tenemos es en el eje X positivo 3,32 metros, en el eje Y negativo tenemos 3,85 metros y en el eje Z tenemos 6,71 metros. Con esos tres valores caracterizo en un sistema coordenado al vértice A. Luego, como está en el cuarto cuadrante, uso la expresión que corresponde, le agregamos el ángulo de corrección. Para este caso el azimut es de 109,23 grados y el ángulo de altura es de 52,85 grados.
Hacemos un ejemplo con el vértice B, en donde el vértice B es este punto que se ve acá. Lo que tenemos es en el eje X positivo 8,83 metros, en el eje Y negativo 3,85 metros y en el eje Z 6,71 metros. Como seguimos en el cuarto cuadrante, utilizamos la expresión correspondiente al mismo. Y ahora obtenemos un ángulo de azimut para ese vértice de 83,56 grados y un ángulo de elevación de 34,86 grados. Si pasamos en limpio todos los vértices de este ejemplo, donde aquí vemos los valores de X, de Y y de Z, identificamos en qué cuadrante está cada uno de estos puntos, elegimos la expresión que le corresponde en función del cuadrante y calculamos el azimut y la elevación para cada uno de estos vértices. Lo que hay que acordarse agregar es el ángulo de corrección debido a que no coinciden el sistema cardinal con el sistema coordenado elegido para facilitar las cuentas. Aquí vemos en el modelo cómo se midieron cada uno de los parámetros que definen a un punto en un sistema cartesiano. Si desean aprender a usar este programa llamado SketchUp, vamos a estar subiendo otro tutorial para poder realizar los esquemas básicos que nos permitan hacer este tipo de análisis. Ahora bien, como ya tenemos el azimut y el ángulo de elevación para cada uno de los vértices, lo que resta hacer es encontrar cada uno de estos puntos en nuestro ábaco de asoleamiento. Entonces, cuando superponemos esta información, nos queda un gráfico que tiene esta forma, en donde lo que realmente se ve es la proyección de los vértices en coordenadas esféricas sobre la carta cilíndrica. A continuación, nos queda encontrar la tabla asociada a este tipo de instalación. Como ya sabemos que el ángulo de inclinación es de 45 grados y el azimut es de menos 30, hay que encontrar la tabla que justamente corresponda con esos dos parámetros. Para el caso de Buenos Aires es la tabla 12. Una vez que encontramos la tabla, lo que debemos hacer es marcar cuáles son los casilleros que se encuentran parcial o totalmente cubiertos por obstáculos. Voy a volver un segundito hacia atrás, porque aquí vemos es, por ejemplo, que el casillero A5 está parcialmente sombreado, o por ejemplo que el casillero A7 está totalmente libre. Entonces, lo que aconseja el pliego de condiciones técnicas para instalaciones de baja temperatura de España, que es el documento que utilizamos como referencia, debido a que aquí todavía esos parámetros no están definidos, es tomar un valor que nos indique qué tan cubierto está cada uno de los casilleros. Vamos a ver que el casillero A9 está cubierto en un 50%. Lo que se debe tomar es 0,25, 0,5 o 0,75 como valores intermedios y 1 si está totalmente sombreado. Aquí podemos ver que para este ejemplo el casillero A5 está sombreado en un 50%. ¿Qué quiere decir eso? El casillero A5 tomamos como valor porcentual de cobertura un 50%. Para el caso del casillero B7, que es el que estoy marcando acá, vemos que está cubierto en un 25%, un poco menos que el 50%. Y así hay que realizar esta metodología a lo largo de todos los vértices, superponiéndolos con el ábaco. De esta manera y con esta ponderación, lo que se debe hacer es multiplicar cada uno de los valores de las pérdidas que trae la tabla de referencia por estos coeficientes de ponderación y luego sí obtener finalmente las pérdidas. Para este caso, las pérdidas anuales son del 27,23%. Aquí está hecho el cálculo manual para que puedan poner pause y revisar y volver hacia atrás y realmente comprender cómo es la metodología. Si se toma como referencia el pliego de condiciones técnicas de España, esta instalación no estaría aprobada. Las pérdidas no podrían superar el 15%. Aquí vemos esta tabla tomada de la normativa española, en donde pérdidas por orientación e inclinación se permiten para un caso general hasta un 10%, sombras hasta un 10% y como combinación de ambas un total de un 15%. En caso de superposición, que superposición se refieren en España a esto de orientar las instalaciones de manera paralela con las líneas del edificio para hacer una integración arquitectónica más adecuada, nos permiten más pérdidas
por orientación e inclinación y a su vez también por sombras. Y como en este caso alineamos la instalación con las líneas del edificio, estaría permitido tener pérdidas por sombras hasta un 15%. Para el caso calculado tenemos pérdidas por 27 y pico por ciento. Por lo tanto, habría que reevaluar si es conveniente colocar una instalación solar térmica en este lugar con tantos obstáculos de sombra. Bueno, esto fue todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Vamos a estar subiendo más información acerca de cómo resolver sistemas solares térmicos y fotovoltaicos. Suscríbanse y gracias por todo. Saludos. Got the rubber one more that you must use another place.